La ausencia se debió a cumplir un viejo precepto. A ver, por acá lo tenemos, que algunos de la generación lo reconocerán como el símbolo el ícono de Marcha, el semanario Marcha. Es decir, ¿qué era lo que establecía con esa iconografía bien clásica? Navigare necesse, vivire non necesse. Es decir, lo que planteaba, dice Internet, vamos a no ponernos falsos oropeles. Navegare necesse, vivire non necesse, dice que es Neo Pompeyo Magno, al que se le atribuye esta frase en latín, que dice, bueno, el cumplimiento, navegare necesse, vivire non necesse, el cumplimiento de determinadas cosas es lo verdaderamente esencial, más allá de lo que es la vida mismo. Es decir, la vida sin compromiso, la vida sin objetivo no tendría sentido, sino que lo que tiene sentido es el cumplimiento de un compromiso. Y en este caso nos habíamos comprometido en un grupo de amigos a hacer una marcha que es una marcha tradicional en muchos sentidos, y originalmente con un fundamento religioso muy fuerte, que es el Camino de Santiago. El Camino de Santiago, una de las sorpresas que tuve al entrar, voy a hablar en primera persona, los viajes son colectivos, se hacen, pero pasan por uno, ¿no? Pasan por uno. Entonces, muchas veces, si bien es un tuvimos, hicimos, voy a estar hablando en primera persona. Tal vez eso no sea, mirá, con la tapa puesta, salía mi voz, pero no la imagen, lo cual me resultó bastante extraño no verme. El camino lo hicimos un grupo de amigos, tres parejas amigas, pero cada uno de ellos, lógicamente, deben haber tenido ese camino personal, individual. Es decir, hay una famosa anécdota de la Facultad de Medicina que decía, dice, bueno, un practicante eterno que luego había sido doctor, ¿no? Entonces el doctor en la sala, dirigiéndose a todos, dice, bueno, Pérez, dígame tal cosa, dice, bueno, doctor Pérez, dice, yo pasé por facultad. Y el doctor le dice, sí, el 187 también pasa por facultad. No sé si la cuento tan cómodo, ¿no? Es decir, pasar por un determinado lado también es una experiencia interior para cada uno, ¿no? Entonces, el pasaje debajo debajo de determinado árbol, de determinado monumento, para cada uno significará una cosa completamente diferente. Entonces, ese navegare necesse, vivire non necesse, para mi sorpresa, porque no la conocía y después tuve que ir a buscarla, al entrar a Santiago de Compostela, la ciudad de Santiago de Compostela, hay unas frases grabadas en la piedra. Dice, Europa se hizo peregrinando a Compostela. Está en español, está en gallego, está en inglés, está en francés, está en alemán. Europa como concepto, que es mucho más grande que lo que significaría el cristianismo, sino que ya estamos hablando de civilización occidental, de valores, de Revolución Francesa, ¿cierto? De muchas cosas que entran dentro de nuestra formación cultural occidental. Bueno, nos propusimos hacer ese camino. Ese camino se puede hacer desde tu casa. El camino empieza en tu casa, es decir, esa es una de las frases del camino, ¿no? Y el deseo es el buen camino, que uno lo termina analizando y no termina siendo decir, cuando se desea buen camino, que se le desea al otro,
Cuando hablo del otro, es el otro que viene caminando al lado tuyo, el otro que apareció caminando al lado tuyo y para tu vergüenza personal arrancó a caminar 10 kilómetros antes que tú y va a terminar 7 kilómetros después que tú, ¿ah? Esa etapa. Y entonces tú dices, ¿y entonces yo qué estoy haciendo acá? Apenas me estoy arrastrando por este espacio. Y bueno, también te da la justa medida de que de ti mismo dentro de ese espacio, ese concepto parece que es una frase acuñada por Goethe. Europa se hizo peregrinando, es decir, la concepción de una civilización occidental sobre valores cristianos se hizo peregrinando a Compostela. Y bueno, y un día tuvimos la idea de cumplir con ese precepto de navegar, de cumplir ese objetivo. Cumpliendo ese objetivo, esto es mucho más tardío, arranca con esto. Es decir, en un puesto de souvenirs, de nuestro comienzo de Santiago de Compostela, entro en una tienda, un tipo que es aficionado a los pines, yo uso el escudo de Maldonado, el símbolo más antiguo en uso de la República Oriental del Uruguay, más antiguo que el escudo uruguayo. Es de 1803 y tiene fecha de origen. Me encuentro en una tienda de souvenirs y me pongo a pensar, ¿quién es el encargado de marketing de esta fábrica de pines? ¿No? Es decir, ¿de cuántos uruguayos que van a pasar por este camino y se lo van a comprar? Y entonces está siempre la famosa cuestión de que somos el pueblo elegido, ¿no? De los 6 que iniciamos el camino, 3 varones, cada uno de los 3 varones identificados de alguna manera con Uruguay. Uno en la mochila, una bandera uruguaya pequeñita, cosida y pegada. Otro con una camiseta de Wander y una bandera uruguaya, ¿no? Que le valió recibir el famoso saludo de vamos arriba Nacional, el defensor, y los pésames por la muerte de Mujica, ¿no? Y el tercero, que era yo, que iba con un sombrero cachuzo, elegí un sombrero ¿no? Que terminó siendo así, es decir, esta banda, ¿no? Es la banda de las inauguraciones la que se corta, similar a esa, ¿no? Con un alfiler que conseguí en algún lado, ¿sí? Y del lado del frente el pin. No, pero piensen en el encargado de marketing y piensen en la satisfacción enorme de un integrante del pueblo elegido por Dios, que al llegar a esa tienda de souvenirs, al lado de este ícono representa el camino de Santiago, es decir, la Coquille Saint-Jacques, dirían los franceses, la concha de Shell, diríamos nosotros, la que la recogíamos en la playa, ¿sí? Y este es el símbolo del peregrino, el que lleva el peregrino en su mochila, junto con su bastón y demás. Entonces, este símbolo que nos va a acompañar todo el camino, en cada mojón, diciéndonos por dónde va el camino que lleva a Santiago, porque usted en determinado momento, en un cruce de caminos, tiene que decir o para allá o para allá. Entonces, en todo cruce de caminos, un bloque de cemento de 1,20 metros, 1,30 metros de altura, con ese símbolo, diciendo claramente que está en el camino, un kilometraje, cuánto le falta por llegar a Santiago, y una flecha. No tiene forma de perderse. Y ahí sigue caminando, un pasito adelante del otro. Se puede hacer desde el punto de vista religioso,
está ya establecido cuáles son los kilómetros que se deben hacer a pie para lograr la sanación y la expiación de todas las cosas que hayamos cometido, caminando, a caballo, en bicicleta o incluso por vía marítima. O incluso por vía marítima. El tema de otros dispositivos mecánicos, en el caso de lisiados, debe ser sometido a un consejo en el momento de llegar. Pero está establecido. En nuestro caso, nosotros elegimos una distancia que andaba en unos 115 kilómetros aproximadamente, que es lo que se va a caminar. Se puede caminar en 6 jornadas, se puede caminar en 9 jornadas, se puede caminar en 3 jornadas, se puede caminar sin parar de noche, se puede hacer lo que usted quiera. Nosotros hicimos un camino muy burgués, es decir, íbamos con una mochila diaria y una camioneta nos llevaba el equipaje a la próxima estadía. Por lo tanto, si expiamos los pecados anteriores, va a ser poquito. En cada estación marca un pasaporte, en cada estación marca un pasaporte, lo que también tiene esas estaciones, ¿dónde están? En los albergues de peregrinos, que hay de todo tipo, y color, y categoría, y costo. La idea del peregrino desde la antigüedad es: tome lo que usted precise y deje lo que usted pueda. Lo cual es algo que excede largamente al cristianismo, es decir, puede tomar una concepción filosófica, ideológica, la que ustedes quieran. Tome lo que usted precise y deje lo que usted pueda. Hay también toda una industria detrás de esto, de traslado de mochilas, de hotelería, de gastronomía, por supuesto. Y va atravesando. Yo seleccioné algunas fotos, para mostrarles, sabiendo que íbamos a estar curiosos de saber por dónde habíamos andado. Seleccioné algunas fotos. No sé si están en orden. Esta es fundamental. Esto es algo que descubrimos que era muy reconfortante, que se llamaba tinto de verano. El tinto de verano tiene un componente de vino, un componente de gaseosa, córtelo con una Sprite, de limón, no digo ningún nombre comercial, con una gaseosa de limón, y sírvalo frío, y es fantástico. No sé si me falta algún ingrediente más, limón, y es fantástico. Puede venir embotellado, se llamaba La Casera. No sé si la charla, empezando por acá, pierde todo valor espiritual. Pero era verdaderamente reconfortante después de la etapa sacarse los championes. Es decir, los championes eran uruguayos, ¿no? Sacarse los championes, las zapatillas, el calzado que usted hubiera utilizado. Puede ser que aparezca en alguna foto. Mi indumentaria no es muy prolija. Lo que comienza es con un defensor presente, con esto así para no transpirar el sombrero, y el sombrero puesto encima, unos pantalones cortos, porque después de que se empezaba a caminar estaba muy agradable la temperatura, y unas medias deportivas. Y las medias deportivas pudieron sobrellevar 2 o 3 etapas, pero en un lavadero la centrifugadora no, la que viene después, la secadora las destruyó completamente. Se ve que eran de un material muy poco noble, y se transformaron en algo similar a una bolsa de leche, es decir, quedaron plastificadas. Ya no las puede usar. Por lo tanto, si me ven en alguna foto, voy a estar de medias largas y después voy a estar de medias cortas. Quiero mostrarles, quisiera mostrárselos en orden. Acá, detalles, fantástico. Y ahora sí, en fecha. Y no va a arrancar, en fecha no va a arrancar probablemente la botella de La Casera. Espero, porque si no va a ser un... Y podemos hablar todo el tiempo que ustedes quieran
Ahí está. No necesariamente está en orden, pero sirve. ¿Se acuerdan que yo me definí como un coleccionista? Bueno, y coleccionista compulsivo además. Entonces, lo que me dediqué a fotografiar fueron todas las cosas que me llamaron la atención y particularmente estas construcciones. Estas construcciones se llaman hórreos, y son dispositivos, para algunos de ustedes puede ser sumamente conocidos. Yo los había visto desde la carretera. Me habían parecido mucho más grandes en ancho. Son verdaderamente finitos en su mayoría. Pueden estar tan ornamentados como ustedes quieran, pero lo fundamental, este tiene todo lo fundamental. Lo fundamental es que están elevados respecto del piso. No dije para qué servían. Están elevados respecto del piso. Tienen un basamento que supera el tamaño del pilar. Y eso es para que ratas y ratones no puedan trepar y meterse. ¿No? Y luego tienen una estructura bastante aireada. Los primeros que empezamos a ver eran de ticholo, de ladrillo, es decir, de forma tal de dejar pasar el aire. ¿Qué era lo que se guardaba ahí? Grano. Lo que hubiera que conservar. Incluso en la mayoría de los casos están colocados cerca del camino. Dijo, cerca del camino, los ladrones y demás, pero no, hay que pensar que se guardaba el grano y ese grano de pronto se transportaba, se comerciaba, ¿no? Entonces, bueno, ustedes me detienen cuando ustedes quieran y cuando estén suficientemente aburridos, lo cual es mi obligación. Bueno, ¿qué es lo que nos va a acompañar en todo el camino? Ahí estamos en cualquier lado. No, esto no funciona así. Esto no funciona así. Esto no funciona así. Esto funciona al revés entonces. Ordenar por fecha. Bueno, haz lo que tú quieras. No era mi idea mostrárselos en este orden, pero es lo que la computadora quiere. Hoy había tratado de ponerlos más o menos en orden cronológico, no importa demasiado, pero ahí está, ahí podríamos tener una idea. Ese es el marco, indicando la distancia, el símbolo del camino, ¿no? Y así lo van encontrando a lo largo de todas las etapas. ¿Qué va encontrando uno? Bueno, iglesias románicas, va encontrando cruceros. Para mi sorpresa, vuelvo a primera persona, los cruceros tienen dos caras. Tienen, en una cara aparece Jesús crucificado y en la cara de atrás aparece la Virgen. Es decir, supongo que para orar indistintamente con una imagen en la otra, ahí va el tipo cruzando un puente. Eso es lo que uno va atravesando, es decir, bosques de robles. Uno piensa en la vieja Europa y esos son bosques de robles. La presencia uruguaya, un cruce con varias calcomanías, los viajeros ponen calcomanías y se empieza a ver claramente una bandera de Nacional ahí, ¿sí? No vi de Peñarol. Ese es el cruce donde se junta el camino con una vía de ferrocarril, con un viaducto arriba, es decir, lo tradicional, lo moderno, más boliches, dígame usted. Diga. Lindo boliche, lindo mostrador. El tallado de la piedra, es decir, siglos de presencia de talladores de piedra, los manzanos en flor, al costado del camino, probablemente, pero al costado, trampas para abejas invasoras, que después la vamos a ver más adelante. Otro modelo de hórreo, ahí está el tipo, Ya se ríen, ya habían visto el modelo. Otro modelo de hórreo, en este caso, con madera, pero nuevamente, fíjense que están los sillares donde está asentado el hórreo y el piso salido, volado, de forma tal de que los roedores no pudieran entrar.
que habíamos visto a continuación. Ahí está. Uno de los modelos, acá con una moña en el costado, después adopté otro. Esto era algo que yo esperaba encontrar, es decir, en la medida en la que alguien trilla un camino, el camino va bajando. Eso lo pueden ver en las trillas en los parques nacionales en el sur argentino, en el sur chileno, en Torres del Paine, en Bariloche. Los senderos se van gastando. Además de gastarse, está el tema de la sacada de las piedras de los terrenos por el trabajo. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a encontrar ahí? Que a mí particularmente me sorprendió muchísimo. Ir caminando entre bosques de roble, entre paredones de piedra, que significa hundido, pero paredones de piedra que significan horas hombre desde hace siglos. Entonces es sobrecogedor para uno pensar cuántas generaciones pasaron por ese camino y cuántas generaciones apuntalaron las piedras. Después usted se encuentra con carteles donde que la Junta de Galicia reconstruyó ese camino y dedicó tantos millones de euros o tantos miles a este tramo, a este otro tramo. Pero antes de eso hay generaciones y generaciones de gente que estuvo apilando piedras y pisando esos mismos lugares. Son tramos de camino, es decir, el camino no es uniforme. El agua, la presencia del agua en Galicia es constante. Yo había tenido otra experiencia con Galicia y en este caso Galicia me mostró su mejor cara. No llovió una llovizna, en relación a lo que puede llover en Galicia, no llovió una lloviznita algunos días, ¿no? Pero el agua uno la sentía. Esa es la vaca rubia gallega. La vaca rubia gallega era la carne que después se comía y eran las vacas que uno, en determinado pueblo, el campesino las venía llevando de un establo a un campo de pasturas o lo que fuera, y no le dirigía la palabra en lo más mínimo. Es decir, 2000 personas por día pasando por el pueblo, ¿no? La frase clásica, cuando entrar en un pueblo y ver un atorrante joven, ¿no? Es decir, no los veteranos, sino los atorrantes jóvenes que están sentados en una piedra mirando a la gente que pasa. ¿Cuánta gente pasa por acá? Y si unas 2000 personas por día. Criterio comercial, ¿no? Entonces uno de mis amigos dice, lo bueno es encontrar algo de €1 para venderle a esos 2000, ¿no? Es decir, y el otro sí, como y es el famoso cuento aquel, dice, después que, dice, no, porque después de 2000, así usted puede descansar, y que esto es lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Esa acumulación de riqueza pero esa idea, 2000 personas por día pasando por pueblitos que tienen 15 habitantes, 30 habitantes, es decir, la presencia natural que uno no espera del canto de los pájaros, de las lagartijas, y el coleccionista que sigue buscando hórreos con sus distintas variaciones, con sus distintas ornamentaciones. Ahí está, ahí estoy con las medias altas antes de que se destruyeran. Hórreos con tablas, robles, el camino de piedra, lagartijas, todo verde, la presencia del agua en Galicia. En una visita anterior que yo había estado en Galicia, esas mismas piedras chorreaban agua, es decir, estábamos constantemente bajo lluvia. En este caso nos mostró su mejor cara. Pero fíjense la diferencia de nivel que muchas veces tiene el terreno. Una tierra que va cambiando de colores, ahí está pasando. Todas las fotos que van a ver está quien habla, porque tengo los derechos en exclusividad para mostrarlos, no tengo de otros compañeros de viaje. Entonces, las personas que van a aparecer son anónimas. En otro cruce, los hórreos,
Y bueno, esto es lo que se ve, es caseríos absolutamente desiertos, que los únicos que están es el clac, clac, el paso de los caminantes acompañados de sus palos, pero es lo único que se siente. El sí a paso de tortuga, a paso de hormiga, es decir, los nombres de los establecimientos donde uno entra a refrescarse, si tiene que hacer uso del baño a comprar otra lagartija. Me recuerda, es que me encantan las lagartijas. Esto forma parte de estar en Galicia. Representó para mí volver a escuchar los acentos de mi infancia y los olores de comida en muchos casos. Es decir, el cocido gallego tiene como uno de los elementos esto, una col que la buscábamos en internet, ¿qué era eso? Bueno, una col forrajera, nos decía, y una señora gallega nos dijo, no, col forrajera, no, esto es col para comer, es decir, me dijo su nombre, que incluso va creciendo porque se le van sacando las hojas de arriba. La señora salía de recogerlas con, incluso, y esto tiene muchos caracoles, me decía, y efectivamente estaba llena de caracoles. Y bueno, esa va a formar parte del cocido. Las comidas típicas, las palabras nuestras, aquel acento ahí pasó la famosa embotellada esta. Si no la preparan en cualquier boliche, pide un tinto de verano. Iglesias, la cruz de Santiago presente, las ornamentaciones románicas de las iglesias. Llegamos a un pueblo, ese es el río Miño. Ese es el río Miño. Miren qué mañana. Es decir, cuando uno salía a caminar con ese aire fresco, como si saliera a caminar en el campo nuestro, con la diferencia que acá cuando uno sale a caminar entre Aiguá y Minas, no va a encontrar nada para abastecerse, ¿tá? Lo tiene que llevar todo encima. Bueno, entre Aiguá y Minas va a encontrar varios. Acá me mandé ese desvío que decía Iglesia de San Roque, mi grupo siguió y yo me dediqué a buscar la Iglesia de San Roque, lo cual implicó que hiciera 6 kilómetros para allá, o póngale un disparate, y después volver a encontrarlos, lo que me significó que ese día me agitara bastante. Miren, las ornamentaciones cambian de acuerdo a, probablemente, al valor al poder adquisitivo de la familia que la hiciera. Están en presencia de un coleccionista exhaustivo de cualquier cosa. Señor. En la estación experimental Alberto Berger de La Estanzuela en Colonia hay un hórreo. Sí. Desde siempre. Desde siempre. ¿Funciona? Creo que sí. Hórreo con H. Como la galletita con una R más y con una H. Buen dato. Materiales. Piedra y mampostería. Y mampostería. El Banco de Galicia, en la época que se usaba, repartía alcancías que tenían la forma de... Por eso digo que el camino pasa por uno y el camino es eso, es decir, a este bobo le dio por mirar esas cosas, ¿no? Es decir, no tiene cruz, ¿no? Pero tiene dos terminaciones. El criterio bien humano de a lo utilitario también darle un aspecto ornamental. Y si corresponde, bueno, simbólico también. Y en algún caso poner el nombre de la familia y el año, es decir, un espíritu de trascendencia. Entonces, digo, ese es el camino para mí, digo, simplemente ir viendo esas cosas. No me acuerdo qué era. Esto es un castro. Un castro es una construcción de los pueblos originarios de ese lugar, obviamente en piedra. En este caso estamos hablando de un castro fortificado, es decir, con unos desniveles y unas pendientes verdaderamente muy grandes. Acá ya estamos a 78. Miren, ahí tengo ya tengo un piloto descartable de esto.
la banda ya adquirió un formato semidefinitivo, le falta ponerse la escarapela adelante. Esa es una capilla que atendía un señor al que le daba uno a sellar el pasaporte y ahí era que te dabas cuenta de que era ciego, porque te decía póngamelo acá y luego hacía la operación. Sin embargo, tenía muy buen sentido cuando recibía las donaciones en la caja en saber si la donación había sido, si había sido suficiente. Llame a la señora, venga que tengo algo para ellas, señal que habíamos cumplido la parte. Aquí estamos en otra de las etapas del camino. Es lo que tengo para mostrarles de esa experiencia. La puerta de madera colocada sobre el muro. Ahí está de nuevo la capilla al otro día cuando estábamos arrancando con los símbolos. La presencia del cristianismo a lo largo de todo ese camino. Mientras uno lo realiza, las higueras. Las higueras, van a ver muchas fotos de higueras. Los higos estaban verdes, ¿no? Los higos estaban verdes. Creo entender a esos locales en el sentido de tener 2.000 personas por día pasando por el borde de su casa, arrancándole los higos, haciendo sus necesidades en los lugares no... Aquí está lo que les decía. Plan de control de la Vespa velutina, es decir, son trampas. Encontramos en un determinado lugar a un operario que estaba colocando las trampas para esas abejas. Mucho más grandes que una abeja común. Parece que entraron y están dominando a las locales. La presencia del agua, la presencia de la bicicleta, había que tener cuidado porque a veces los tramos eran compartidos por las bicicletas y las bicicletas lo pasaban a uno. Y ese haya entrado a un pueblo, la presencia constante de la iglesia, el cementerio pegado, siglos de vidas. Tomando el nombre de aquella comedia desarrollada en Galicia de los gozos y las sombras, ¿no? Es decir, siglos de eso. Bueno, y el anterior a paso de tortuga, este boliche se va a llamar a paso de hormiga. Miren el callado de esa piedra, las horas que implica sacarle forma a esa piedra. El verde. Después en nuestro viaje vamos a ir a Andalucía y Andalucía va a tener el verde del olivo y nada más, y el verde alrededor del río. La presencia uruguaya, ahí la tienen, ¿la vieron? Acá la bandera, ¿sí? Es decir, pegotines a lo largo del camino. El tipo que deja su huella diciendo yo estuve acá. El pueblo elegido va a tener su presentación. Hórreos en mejor o peor estado, con techo de teja, con techo de pizarra, dependiendo de los valores. Esto siempre ya lo conocía, ¿sí? Pero son los anuncios de fallecimiento de una vecina. Es la necrológica. La señora doña María del Carmen Villanueva Fernández, viuda de José Luis López Parga, murió a la edad de 87 años. Sus hijos ruegan una oración por su alma. La conducción del cortejo fúnebre tendrá lugar el miércoles día 21 de mayo a las 6 de la tarde desde el velatorio de la iglesia parroquial de Barreiro. La presencia de nuestros apellidos como nombre de pueblos: Loureiro, Barreiro, Veledo, ¿no? Todos. ¿No? Cuentos familiares que tengo el doctor Enrique Muñoz había sido jefe de mi padre en el hospital español. Entonces, un día encuentro una calle Muñoz. Muñoz, lo busco, que quería decir en gallego, y Muñoz es molino. ¿No? Entonces, pero se transformó. El Muñoz se transformó en el apellido del molinero en algún momento,
Y a partir de ahí hay un apellido que llega hasta nosotros. Pero todos los apellidos de nuestro entorno señalados con pueblo. En algún momento voy a aparecer sacándome una foto con un pueblo que se llama Carballal para mandarle al alcalde de Punta del Este. ¿Ah? Diciéndole gallego, acá probablemente salieron tus ancestros. La presencia constante de los cruceros, ¿no? De los cruceros, de la iglesia con su cementerio, absolutamente vacías y cerradas. En una de ellas, la puerta cerrada y un lugar para depositar y decía ponga €1. Y bueno, y uno lo hace hasta para probar, ¿no? Es decir, que aparezca un cartelito que le diga gracias, ¿no? Y pusimos €1 y se encendió la luz del altar. Entonces desde la puerta a través de la mirilla se podía ver el altar. Y se pagaba la cuenta de la luz. Se pagaba Bueno, ahí está el símbolo del caminante, más moderno, ilustradito. Pero miren qué hermosura, miren qué hermosura. No, tienen una colección casi exhaustiva. Ahí está, Carballal. El tachado significa que está abandonando Carballal. Cuando está, eso aunque les parezca mentira, y ese es el bastón que lo pusimos para marcar el tamaño. Lo que parece arriba es una babosa. 20 centímetros de flor de babosa. Pero verdaderamente uno la confundía con lo que pisa habitualmente en nuestra vereda, ¿no? Y grande. Sí, con todo ese verde tenía para comer un montón. La selección de fotos está hecha con ese criterio, mostrar casas que son más antiguas que la República Oriental del Uruguay, sin duda. Conjuntos de gente que lo pasaban a uno, donde identificaba lenguas distintas, preguntarse qué está haciendo este asiático, y hay... Vale la pena, ¿no? Vale la pena detenerse. Todavía tengo las medias largas. Significa que esta foto no la saqué yo, la sacó algún otro compañero. Y noten lo que les decía, los desniveles que hay a los costados. Es decir, que implica que por ahí hace siglos que está transitando la gente, que están transitando carros, que es en la misma senda que pasa por el pueblo, y que a los costados se están depositando las piedras que están sacando de los terrenos. Perdón, profesor, ¿usted sabe cómo se originó esta tradición? ¿Cómo, cuándo? Hay una anécdota acerca de un párroco que en determinado momento, ya en la época, es decir, la primera oleada de peregrinos se produce apenas se empieza a desarrollarse la historia de que el apóstol Santiago está enterrado en esa iglesia que va creciendo. En la medida que va creciendo esa iglesia y que va corriendo esa fama por Europa, empiezan a venir peregrinos desde toda Europa, atravesando diferentes caminos. Tienen el camino francés, el camino primitivo, el camino de la Plata, diferentes caminos que convergen a Santiago de Compostela. Órdenes religiosas y militares que empiezan a atender a los peregrinos, ¿cierto? Que empiezan a construir albergues, hospitales para asistirlos y para albergarlos. Y entonces esto atraviesa desde la Edad Media hasta la época actual. Hoy es un fenómeno turístico. En determinado momento de nuestro siglo XX hay un cura
que toma la decisión de señalar ese camino con flechas amarillas, de ahí la tradición. Consigue pintura amarilla y empieza a marcarlo, ¿cierto? Desde Francia en todo el camino hacia España, que incluso es detenido por la Guardia Civil. Y él dice, ¿qué está haciendo? Estoy preparando una invasión. ¿No? Entonces, luego viene esta época contemporánea donde tú consultas una agencia de viaje y te preparan el itinerario. ¿No? Y que llegas con ese pasaporte sellado con el que arrancaste al principio de cada una de las estaciones, los lugares donde sellarlo, las iglesias en su mayoría están cerradas, por lo tanto lo sellas en los hospedajes, pero en la mayor, el lugar más amigable para sellarlos es el parador, el boliche, donde te vas a tomar vas a pasar al servicio higiénico y vas a comerte una bocata. Entonces llega un momento en que tú miras aquello y dices, cuando lo vayan a analizar en Santiago de Compostela, ¿tendrá valor esto porque pasaste por muchos paradores y por pocas iglesias, ¿no? Desde el punto de vista espiritual? Pero tiene siglos de antigüedad, respondiendo a tu pregunta. Y más o menos el camino transcurre así, con más hórreos, hasta llegar a Santiago. Las etapas más largas, más cortas, la última etapa se hace verdaderamente larga entrando en Santiago de Compostela. Esto puede resultar interesante. Altri non fora contaminación. Altri es una compañía que se está por una papelera. Es decir, en determinado momento deja de haber robles y empieza a haber eucalipto. No sé si les resulta similar. Perfecto. Y entonces hay reacciones en los pueblos y le decíamos Altri, ¿qué querrá decir en gallego? No, pero Altri era el nombre de la compañía que se quería instalar para hacer el procesamiento de la pasta de celulosa. Y empiezan a aparecer estos carteles en muchos lugares. Por eso me interesaba mostrárselas. Bueno, más y más hórreos, tanto como ustedes quieran. Este es un símbolo del peregrino que se creó en determinado momento y que se institucionalizó. Tiene el sombrero del peregrino, ¿cierto? Es un sombrero alado y aludo, con el bastón del peregrino, la calabaza donde lleva el agua, ¿sí? Bueno, todos esos símbolos, y eso fue institucionalizado en determinado momento por la Junta de Galicia y está también en determinados albergues y demás como señalizando que forma parte del campo. Todo nuestro periplo, la tierra arada, acá nuevamente Mosteiro, apellido, ¿sí? Y pueblo, apellido y pueblo, bosques de robles jóvenes, puentes medievales, hórreos, más hórreos, iglesias románicas. Esta iglesia, los habitantes del pueblo están convencidos que el billete de 10 euros es esa iglesia. No hay ninguna referencia, pero los locales les aseguran que forman parte de su historia. El cruceiro es particular, de esa ciudad es particularmente interesante porque el Cristo está sentado, no está crucificado con los pies estirados. Es decir, un detalle del escultor que lo hizo así, o que está representando un Cristo ya resucitado, ¿cierto? Apoyado simplemente en la cruz. Ahí está ese arco que después aparece y esta es una alegoría enfrente de esa misma iglesia, que de un lado es un peregrino, pero si la miran desde el otro lado de esa misma imagen es un ángel. Un ángel. Un ángel. De este lado es un peregrino con su morral, y del otro lado el morral se transformaron en las alas del ángel. Es decir, ese es el apóstol Santiago vestido de peregrino, herramientas
Hoteleiro, el tejador, ¿cierto? Distintos modelos de tejas y de herramientas. El carpinteiro y los diferentes cepillos. Este se los mandé jugando a las bolas. Jugando a las bolas y jugando al fútbol, creo que va a venir ahora. Ahí está. Tallas en madera actuales. Y el campo, parcelas pequeñas, no pensemos en nuestras grandes parcelas. Cada uno de estos puentes tiene alguna anécdota, con algún chiste, con alguna gente que uno se encontró, con la que habló, con la que cambió su parecer en determinado momento. Cada uno de nosotros conversó con alguien, conocimos un grupo de chilenas con las que nos cruzamos en varias oportunidades, amigos nuestros que estuvieron bailando con unas canarias porque su nombre les recordaba una canción, entonces le pusieron la canción. Esto pues, es verdaderamente interesante. El promo tatú peregrino, es decir, el tatuaje promocional peregrino, 40 euros. Algo del camino que te va a quedar para toda la vida, así. Tu camino acaba con el último sello, el que llevarás por toda la vida. Es decir, diciéndote, mira, así como vas sellando el pasaporte, ahora te sellamos la piel. Marketing, 2.000 personas por día. Si de las 2.000 me pagan 40 euros una porción, nombres de pueblos, Preguntoño. Camino francés, kilómetro 35-90, es decir, ya estamos a 35 kilómetros. La Concha, ¿cierto? La Coquille Saint-Jacques, un hórrego más grande, tierra arada, los cielos que nos esperaban. Fíjense lo que es eso, caminar con esos colores, con esos olores, con el canto de los pájaros, con el ruido solamente de la conversación, si usted tenía ganas de conversar, o con el ruido de sus pasos y el canto de los pájaros, ¿no? Miren los colores, el cielo, repito, la mejor cara nos mostró Galicia durante todo este periplo. ¿Qué temperatura había? A la mañana fresco, a la noche fresco, durante el 20 y tantos de grados en la hora del mediodía. Es decir, muy bien. Fresquito de mañana, salías con un abrigo, te transpirabas la espalda con la mochila, después te sacabas el abrigo y a caminar. De pantalón corto, esto lo vieron, más fútbol por favor, es decir, me pareció fantástico y que ustedes se merecían recibirlo. O pagas o me descuelgo un boliche con una sevillana grande arriba. Un humor muy cercano a nosotros, ¿no? Es decir, fuimos criados por esta gente, Bueno, no se aburrirán de ver. Las parras, por todos lados las parras. Estos son pintadas en los túneles. Ninguna lección dura para siempre. Me dejó pensando, ninguna lección dura para siempre. Bueno, yo pienso que sí, que había algunas lecciones que duran para siempre. Pero en materia tecnológica, cada vez más es cierto que ninguna lección dura para siempre. Es decir, ¿por qué? Porque nos apropiamos de una tecnología y rápidamente la perdemos. En materia de prácticas médicas y quirúrgicas probablemente también sea cierto. Es decir, algo que aprendió Pupo en la facultad hoy no lo puede aplicar porque le dicen que es un matasano. En todas las profesiones. Otras lecciones, pienso que sí, que duran para siempre. Esto es un túnel. Por lo tanto, era libre expresión, cada uno escribía lo que quería. El camino pasaba por debajo de la ruta. En ese momento, entonces, cada cual escribía. Y cuando algo es para ti, se queda, confía en eso. Cuando algo es para ti, se queda, confía en eso. Ahí tienen, 1934, José Iglesias. José Iglesias lo edificó en 1934 y puso su nombre muy orgullosamente, y ojalá la familia Iglesias lo siga teniendo en propiedad. El tipo con el camino. Todas las notas, todas las fotos son solamente porque no tengo los derechos de uso de los otros. Esto, por avería hoy abrimos 9:30-10, disculpen las molestias, parece muy uruguayo, ¿no? Es decir, usted viene confiado en encontrar el boliche para entrar a orinar, para tomarse algo fresco, por avería hoy abrimos 9:30-10. Conclusión, siga, ¿no?
Esta es la que va a venir, es la sombra en la mañana, ¿no? Sombras largas porque tiene el sol atrás. ¿Y a qué hora empezaban el camino de mañana? Tranquilo, 8:30. Tranquilo. Una parada de ómnibus en el estilo de un hórreo. En el estilo de un hórreo. Una distinta. Santa Irene, consejo de Pilo. Mira el presente sin los miedos del pasado ni las expectativas del futuro. Mira el presente. Vive el momento. Buen camino. Ahí sigue larga la sombra, más hórreos, más cruceros, un gallo, más cruceros. Esta es una iglesia interesante. Se quemó la iglesia. Subimos con uno de los amigos mientras esperábamos al grueso del grupo. Subimos hasta la iglesia y la encontramos abierta. ¿Por qué la encontramos abierta? Porque había un equipo de filmación que estaba preparando algo. Pedro, se lo debo el nombre. Lo cierto es que la iglesia se quemó en determinado momento, entonces cuando la reconstruyeron no tenían demasiados ornamentos para el altar y lo que hicieron fue una enorme concha de Santiago de ornamento del altar. Nos ponemos a conversar con esa persona que era responsable de la iglesia. La cocinera era uruguaya. La presencia uruguaya es muy grande y muy difícilmente, en Galicia no tanto, pero muy difícilmente sea atendido por un español. Va a ser atendido por un venezolano, por un nicaragüense, por un dominicano. Es decir, el personal de contacto de servicio pasaron a ser la gente que recién llega, el inmigrante. De la misma forma que nosotros nos criamos con el gallego, que era el que atendía el boliche, bueno, hoy el boliche lo va a atender un dominicano. Cambia, todo cambia. Piedra y más piedra, más hórreos y más hórreos, vegetación, y vamos llegando, la sombra se acorta, quiere decir que el sol lo tienes más arriba. Un árbol que tiene incrustada una herradura, cosas que llaman la atención. La concha indicando el camino, robledales nuevos. Ahí no pueden decir nada, estoy verdaderamente apuesto. ¿Qué ha puesto? Ornamentaciones distintas en los hórreos, cruces, no cruces, círculos, conos, pirámides. La Bacoya, una de las últimas etapas, nos vamos a quedar a dormir ahí y estamos nada más que a 10 kilómetros de Santiago. Esos 10 kilómetros fueron los más largos, porque no se terminaban nunca y porque además estábamos ya entrando en la ciudad. Ahí estamos en el Monte do Gozo. El Monte do Gozo es una altura que domina Santiago de Compostela y donde los peregrinos ya ven la catedral. ¿Qué les puede haber pasado a este grupo? Llegó con una niebla instalada en medio de Santiago. Hasta que en determinado momento se abrió y un rayo de luz iluminó la iglesia. ¿Por qué? Porque los cuentos de viaje no deben tener ese consejo de tenés que ir a este boliche, tenés que ir a este lugar porque la viste. ¿Por qué? Porque después lo que va a resultar va a ser una combinación de un montón de elementos de los cuales no forma parte el viajero muchas veces. Bien. Y en ese caso, bueno, el Monte do Gozo se nos mostró en su plenitud. Esto, tradición. Usted carga con una piedra en el camino y la deja donde usted quiera. La piedra, lo mismo que el camino, es algo simbólico, es decir, el camino es la vida, el buen camino es, te deseo lo mejor en esta recorrida. La piedra, ¿qué significa? Lo que usted quiera, lo que usted está cargando y que vaya a dejar. Entonces, ¿dónde la deja? Y donde usted quiera. Donde usted quiera. Algunos elegimos dejarla acá, otros la dejaron en otro lugar. El lugar va a ser bastante sorprendente para otros. El Monte do Gozo, el tipo ahí parado,
¿Ven la niebla escalada que no se ve? Bueno, en determinado momento se abrió y se vio. Y se vio. Y ahí estamos entrando en Santiago de Compostela, un monumento a los... La cruz es la de los templarios, que eran los guardianes del camino. Un monumento a los templarios, ya estamos dentro de la ciudad y un hórreo dentro de la ciudad. Un hórreo dentro de la ciudad y creo que es el último, sí, ya. Yo creo que es el último, sí, ya. ¿Y quién aparece? El Pepe. Es decir, una plaza, mi compañero que está un poquito adelante, me quedo mirándolo, atrás de él un cartel que decía Bar Londres, y miro para atrás y estaba el hombre de nariz aguileña, como nos decían nuestros maestros, en un busto que fue donado por la Junta de Galicia a esa localidad y que fue instalado en ese lugar. Y la plaza que se llama Uruguay. Y algunos de nuestros compañeros que dejaron esa piedra la dejaron en ese lugar, para que tenga piedras para tirar. ¿No? Más fútbol, por favor, de nuevo, ¿cierto? Es decir, algo que está instalado por lo menos en ese norte de Galicia, y ahí está el grupo, sí, única foto, detrás de esa bandera uruguaya, el pueblo elegido. El peregrino de Santiago con valor de 0, ¿sí? Un billete trucho, digamos, y esto es Finisterre, Fisterra en gallego, donde está esa bota del peregrino. Los peregrinos acostumbran dejar zapatos ahí abajo, hay un montón, unos paisajes espectaculares, y ahí empezamos de nuevo. Y creo que esto es todo, es decir, este fue nuestro camino. Se nos fue mucho rato, discúlpenme. Este fue nuestro camino. Cada uno de nosotros obtuvo lo que fue a buscar, probablemente la satisfacción de cumplir 17 kilómetros o 20 kilómetros, de llegar en procura de eso de vivir non necesse y navegar en necesse. Y el camino se queda en uno, ¿no? Es decir, en ese mismo sentido vivencial que todos tenemos asumido, que forma parte de lo que hemos hecho. ¿Qué otra foto les seleccioné de esta experiencia de viaje? Muchas otras podría mostrarles, pero en Madrid me encontré con esta bella señora que es la Dama de Elche, que desconocía que iba a ir a este museo, que es el Museo Arqueológico, y de una belleza y de un detalle, y de un misterio, porque no se sabe si es la representación de una dama, de una jefa, de una representación ideal de alguien, si se trata de una diosa. Si se trataba de una estatua entera, lo que se encontró es nada más que el busto. Es hueca del lado de atrás como para depósito de cosas. Y la ornamentación. ¿Se llama? Dama de Elche. Dama de Elche. Museo de Madrid. No tiene nada que ver con el Camino de Santiago, simplemente al terminar el periplo. Pero noten los detalles de la ornamentación, por ejemplo, del collar, donde son filigranas, donde la terminación de los cabellos viene, hoy diríamos rastas, ¿no? Es decir, atadas con no sé, algo de madera o de cerámica, pero verdaderamente subyugante, y para mi sorpresa se le podía sacar fotos. Entonces le pregunté a una guardiana, digo, ¿se pueden sacar fotos en esta? Sí, y a la dama también se le puede sacar unas fotos, sí. Por el contrario, en el Museo del Prado, si bien tuvimos la experiencia de estar sobre la tabla de los pecados, de los 7 pecados capitales a la cual hicimos referencia en la edición pasada del taller, estar allí sobre la tabla de los 7 pecados, no se le podía sacar una foto, pero
uno podía estar viendo aquello de la misma forma que lo podíamos estar viendo. Si abandoné alguno de mis pecados en ese camino, es decir, la soberbia, la ira, la desconozco, creo que no, que siguen presentes y voy a cargar con ellos y espero que ustedes no sean testigos de ninguno de esos pecados. La piedra la dejé y el camino y todo el viaje forma parte de una experiencia vivencial verdaderamente interesante. ¿El camino es la recompensa? La recompensa. A ver, en determinado momento nos encontramos con dos españoles, es decir, con su gracejo muy particular y como que hay una libertad total hacia dirigirse al otro, hacia su par que está haciendo el camino. Entonces vamos atravesando un puente y nos gritan, ¡alto, alto, alto! ¿no? Dice, háganle una guardia de honor a mi amigo, así él pasa. Entonces pusimos los bastones para que el amigo pasara. El amigo se llamaba Emilio, el que lo filmaba se llamaba el Chechu. El Chechu que era Jesús. Después le pregunté, digo, ¿el Chechu por qué? Por Jesús. Bueno, fantástico. Lo filmó después. El Chechu fue conversando con uno de mis amigos, mientras tanto yo me fui con Emilio a paso veloz. No sé si hacía 6 veces que hacía el camino, o el Chechu hacía 6 veces, o Emilio lo hacía 4, y me dice, cuando llegues y presentes el pasaporte, di que lo hiciste por motivos religiosos el camino. Digo, ¿y por qué digo eso? Así te lo imprimen en latín, el diploma. Perfecto, así que tengo un diploma que dice, ya hice el camino en latín. Lo cierto que Emilio, hay 2 tipos caminando en el camino, y se empiezan a contar cosas. El hombre me cuenta que trabajaba en la salud, que trabajaba en Valencia, empieza a recordar el COVID y se pone a llorar. Entonces tú dices, caramba, y yo sería así. Entonces de repente unas chilenas que se cruzan dice, y vamos pensando en doña Olga para mandarle. Conclusión, yo había contado de doña Olga. Entonces tú dices, bueno, ¿qué tiene el camino? ¿Qué saca lo mejor de ti? ¿Qué saca lo mejor de ti? Te vas a encontrar con otros videos que van a decir, bueno, que también el camino saca lo peor porque corres para llegar antes que el otro para conseguir un lugar mejor en el albergue. En el caso nuestro, que éramos unos burgueses con mochila transportada, no era el caso. Pero que saca lo mejor de ti, saca esas emociones para afuera, es decir, un hombre, un extraño, que me recomiende un restaurante, que el restaurante se llame una pulpería, y uno dice, esto es una pulpería, es como la nuestra. No, la pulpería es para comer pulpo. Para comer pulpo. ¿No? Entonces entras ahí, el restaurante, ni muy ni tan muy probablemente, que no lo vea Emilio esto, ¿no? Pero en materia de pulpo, a cada rato sacaban un pulpo, lo metían en aquella olla, ¿no? Lo asustaban, lo volvían a poner, después lo picaban, venía un señor con una bandeja, le echaba aceite de oliva, le ponía pimentón y te lo mandaba con un pan de corteza gruesa. Entonces tú dices, qué bien que viven estos tipos, ¿no? Y qué bien que vive uno, es decir, qué bendiciones que tiene uno que puede estar viviendo esa experiencia. Entonces, conociste a Emilio, conociste al Chechu, le contaste a unas chilenas de la abuela Olga, de doña Olga, y no los vas a volver a ver más, no los vas a volver a ver. Pero de pronto quedó. ¿Está? Y con tus amigos tuviste una experiencia, digo, verdaderamente muy reconfortante. Superaste dificultades y volviste. Y yo creo que es lo fundamental, volver y que el viaje, como el 187, haya pasado. Que no solamente como el ómnibus, sino que haya pasado por uno. Y es una perspectiva interesante. Fuimos a la misa del peregrino. La misa fue oficiada en español, en inglés, en polaco, es decir, distintas partecitas. Nombraron a
todos los peregrinos, a todas las nacionalidades de los peregrinos que habían llegado y no nombraron al pueblo elegido. Y había varios del pueblo elegido que estábamos ahí presentes, ¿cierto? Y les voy a mostrar algo interesante, es decir, esto es una página web que no me deja ver la dama del Che, ahora va a venir. Esto es una página web que descarga Firefox, no. Ustedes disculpen todo este relato tan largo, que vieron que no lo tenía preparado para nada. ¿Dónde está? Acá. Miren si no somos el pueblo elegido. Estadísticas oficiales de Santiago de Compostela del Camino del Peregrino. Va a demorar en cargarse porque es media pesada la página. A ver si está. Perfecto. Llevan 2025, ¿está? 177.241 que pasaron a registrarse con ese pasaporte en el año 2025. Hasta junio. Españoles 61.569. Extranjeros 115.119. ¿Está? Último día, 10 de junio de españoles es un 35%. Respecto del año anterior creció un 7%. ¿Está? Bueno, entonces vengamos acá. Peregrinos por camino, peregrinos por país. ¿Y quién va a aparecer? Va a aparecer el pueblo elegido. Dijimos, vamos a agrandarlo más, así no queda duda de lo que yo estoy diciendo. Ahí está. España, Estados Unidos, Alemania, Portugal, Italia, en cabeza. ¿Cierto? Bueno, parece bastante lógico. Brasil, Canadá, Corea. Es decir, si Europa se construyó caminando hacia Compostela, ¿qué tradición podrá tener para el coreano? Y para el coreano, sin embargo, tiene ese llamado. Corea, Holanda, Polonia, Argentina, 2.521. Colombia, República Checa, Taiwán, va bajando la cifra, ¿no? Taiwán. Bélgica, Dinamarca, Austria, Ucrania. Japón, Venezuela, Hungría, Nueva Zelanda, Filipinas, Sudáfrica, Chile, Suecia, Uruguay, 505. ¿No? El pueblo elegido está presente siempre. Se hunde el Titanic y hay uruguayos a bordo. Chocan un avión contra las Torres Gemelas, hay uruguayos a bordo. Juegan el Mundial de Clubes, hay uruguayos a bordo. Y hay uruguayos haciendo el Camino de Santiago. Fíjense que Uruguay 505 y Argentina dijimos 2000 años. Argentina 2521. Desproporción total. Súmenle otro elemento adicional, es decir, se está haciendo por un carácter religioso. Uruguay, un país tradicionalmente laico. ¿No? Sin embargo, el pueblo elegido está presente. Los tres varones que integraban el grupo sin ponerse de acuerdo en absoluto, uno con una bandera uruguaya, otro con una camiseta de Wander, uno con una bandera uruguaya en la mochila, otro con una camiseta de Wander y una bandera, y el restante con una divisa y un pin que conseguí en algún lado. No llevé camiseta de Peñarol. No llevé camiseta de Peñarol. Por todas las connotaciones que tiene asociada la camiseta. Ni un pegotín, tampoco, ni rayé un árbol, ni un monumento, ni nada para poner Viva Peñarol. Nada de eso. Nada de lo que está asociado con el Peñarol, nada de eso. Pero en el kiosco de estación de Vigo hay un escudo de Peñarol. Y el kiosquero es español que vivió 25 años en Uruguay. Bueno, este fue el viaje. ¿Los extrañé? Sí, los extrañé.
Los miércoles eran distintos. Faltaba algo. Gracias. Gracias. No, y es un placer reencontrarnos acá. Me imaginé que iban a querer saber algo del camino, de repente fui demasiado obsesivo con los hórreos, digo, pero forma parte de eso. ¿Qué fue lo que me llamó la atención? Me llamó Fue mi viaje. Mi esposa sabe que en un determinado momento nos embarcamos en un periplo nada más que para ver iglesias románicas de Castilla. Que tiene la particularidad de las iglesias, como esta capillita, es decir, que son chiquititas, tienen escala humana, es decir, no es una catedral imponente, sino que tienen esa escala humana y esa perspectiva de cercanía. Estas iglesias cerradas del camino, digo, tenían esa cuestión de decir, de transmitirle a uno, este fue el lugar, ¿no?, de acogida de mucha gente durante mucho tiempo y de morada final. El cementerio estaba al lado. Fuimos al lugar natal del abuelo de uno de los integrantes del grupo, a unos pocos kilómetros de Santiago de Compostela. Y entonces, y dices, ¿qué tiene esto? Y bueno, que tiene, el origen tuyo está ahí, que el origen tuyo está ahí. No era el mío, pero era a unos kilómetros de distancia. Y culturalmente, es lo que comimos. Pero no viste mover el Botafumeiro. No lo vi mover el Botafumeiro. Dice que hay que conseguir, ¿cuántos euros? 500 euros había que conseguir en la colecta para que lo movieran. No, yo llegué cuando llegué hace muchos años y ese día lo movieron. Tuve la suerte. ¿Ves? ¿Ves lo que es un viaje? Pero no fue el día de la marihuana, ¿no? No, y María Cristina me explicó hoy para qué era el Botafumeiro, cómo nació. Imagínate un peregrino que viene cruzando los Pirineos. ¿Sabes? A ver, hay una expresión religiosa cuando vas a honrar a una figura y fue honrado en olor de multitudes. En olor de multitudes significaba que esa gente olía. Esas casas que vieron que tenían 300 años, tenían un piso abajo donde se guardaban los animales y un piso arriba que se vivía, que era la calefacción. Pero muchas veces volvían con los animales. Pero por favor, entonces, Muchas veces. ¿para qué necesitas un botafumeiro? Y para darle el incienso te creaba la atmósfera, pero a su vez te eliminaba otros olores, ¿no? El doctor Escaso diría el human body, es decir, el cuerpo humano. El cuerpo humano tiene olor. Cuando atravesaba los pueblos, y uno de nuestros amigos es productor, si lo que sentías era el olor del forraje, es decir, fermentado, y el olor del estiércol, es decir, que a su vez era el abono que se iba a utilizar en muchos casos para las plantaciones. Entonces, esos olores formaban parte del peregrino, formaban parte de y repito, el reencuentro mío fue con acentos de mi infancia, del gallego de mi infancia, y el olor del cocido, el olor de la comida. Sí. No era col, eran grelos. Grelos, bueno. Me acordé ahora porque col. Los grelos. Pero nuestro internet nos decía que era una col forrajera, que la señora nos decía de otra manera que no lo recordaba. ¿Y qué era lo que tenía ese cocido? Y lo que había. Punto. Lo que hubiera para allá adentro. Bueno, ese fue. Y nos apuramos a llegar a las 12 y no pudimos entrar. Ah, no, eso no. En la primera. A ver, fuimos a la noche a la segunda misa y capaz que nos nombraron en la primera, por eso. Es decir, a los uruguayos no nos nombraron en la primera. Pero la capacidad de la iglesia estaba colmada. Estaba colmada.
Tuvimos que esperar como 3 horas. La cola, la tradición es entrar, bajar a donde está la tumba, los restos del apóstol Santiago, subir y abrazar al apóstol. La cola era verdaderamente larga, un grupo la hizo y los otros preferimos esperar. Pero la cantidad de gente, fíjese esa cifra, ¿no? Es decir, 2.000 personas por día y vayamos de nuevo a esto. Vayamos de nuevo a esto. 177.241 personas lo hicieron y se registraron. Eso es lo que va del año. Es lo que va del año al 10 de junio. Se realiza todo el año. Todo el año. Todo el año. Esta es la época mejor. Seguro. Es decir, ahora empieza el verano, que es muy caluroso. Y Galicia en invierno. Yo escuché una vez una conversación atrás mío en el ómnibus donde alguien decía: tú sabes que Galicia es el urinal de España. Es decir, siempre está cayéndole. Pero, discúlpame. ¿Por qué tantas iglesias cerradas? Porque no hay gente. No hay gente ni hay curas como para atender toda esa multiplicidad de iglesias. Lo interesante que tiene el camino desde el punto de... A mí me encantaría hacer un camino acá, espiritual, turístico, religioso, de la que tú quisieras. El tema es que si tú saliste a caminar entre Maldonado y San Carlos, vas a tener lugar para pararte, lo vas a parar en Cantera de Marel y vas a cantar. Pero si te vas de San Carlos para arriba, en dirección a Iguá, Nada. Hay lugar para parar. pero para... Las cañas. Ahí, Está. Las cañas de los dos lados. Tenés Partido Norte, Sí, las cañas. tenés después las cañas, la Coronilla. ¿Qué población tiene cada uno de esos? No. Pero tiene Es decir, Tiene. ¿Ah? pero no tiene una iglesia de 300 años. Y si la tuviera, no tendría cura permanente. Pero tiene la Gran Maradabra, una iglesia que hay A ver, si en Uruguay tuvimos la migración gallega que tuvimos, que debe haber sido una porción de la migración gallega que tuvo Argentina, imagínate lo que tiene que haber sido eso. La calle, yo recuerdo que la calle principal que atraviesa la muralla de Lugo se llama Montevideo, una de las calles principales. Ponerte a hablar con la gente, decir en Madrid con mi esposa, nos dicen, la parada tal es esta, nos avisan, porque nosotros estábamos hablando entre nosotros, íbamos a bajarnos en Atocha y esta debe ser la parada del Museo Reina Sofía. Comentamos entre nosotros y dos personas nos dicen, si se van a bajar en Reina Sofía se tienen que bajar en la próxima parada. Digo, no, simplemente estábamos diciendo que esta debía ser la parada de la Reina Sofía. No, en Atocha todavía tienen para bueno, hacia adelante. Nos ponemos a conversar con el señor era gallego, de Lugo, había jugado al fútbol de niño contra la muralla, nuevamente, digo, no estabas en el camino, pero estabas en tu camino. Es decir, el hombre se emociona porque recuerda que había perdido a su señora hacía, no recuerdo, hace un año, y que la señora era madrileña, que estaba establecida en Madrid, pero que él seguía siendo gallego. Y que había sido camionero, había recorrido toda Europa y siempre que le daban un viaje para hacer, él quería ir a Pontevedra, a Lugo, a Vigo. En cambio, si lo mandaban a Málaga, no le gustaba. Le dije, ¿por qué eso? Porque tú mándame para allá que mi camión va solo. Y se me puso a recitar un poema de Rosalía de Castro, en gallego. Rosalía de Castro la tenemos presente acá en la plazoleta de los bomberos. Que uno de mis amigos me había conseguido un mantel que lo perdí en la camioneta de retorno, donde Rosalía de Castro, donde el poema decía que la señora llegaba a su casa y preparaba una sopa de hambre, es decir, ¿con qué? Con lo que había, ¿cierto? Y que todos tan llenos del calor del hogar con lo que esa señora... Lo que el gallego nos recitó, te puedo decir que no lo entendí, no lo puedo repetir, pero con una emoción, y con una...
yo le dije incluso, digo, mira, tengo palabras incorporadas. Mi madre, para hablar de pandereta, dice pandeiro. Morriña. Morriña, tener morriña es cuando no tenés ganas. Saudade, también. Palabras que tenemos incorporadas. Y verdaderamente una experiencia sumamente interesante. Después de ahí, bueno, recorrido tradicional por España con todas las cuestiones turísticas. Pero el eje central, el leitmotiv, el Camino de Santiago. Y la parte que verdaderamente disfrutamos porque nos pusimos a prueba desde todo punto de vista. Desde el punto de vista físico, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista gastronómico. Después empezó otra. Bien, tenemos un material. Tenemos un compromiso. Sí. Hablando de peregrinos, hay una canción de Víctor Lima que cantan los limareños. La última frase, cuando termina la canción, dice: eso sí que no lo sé, porque todo peregrino se entiende por el camino sin preguntarse por qué. Y no era religioso para nada. Y el camino está presente siempre, es decir, voy caminando una mañana, estoy relativamente solo y me cruzo con unos que vienen en sentido contrario. Y entonces me preguntan, ¿de dónde salió usted? Digo, yo salí de tal pueblo. Porque nuestros amigos vienen de más atrás. Conclusión, van a estar... Tenemos que seguir caminando para encontrarnos con ellos. Y entonces, le digo, bueno, buena suerte. Esas casualidades enormes. Estando en el Monte Dogoso, ese que se veía la catedral... Que no se veía. Que no se veía al principio. Me encuentro de nuevo con ese grupo. Me dice, el uruguayo. Digo, ¿cómo sabe que era uruguayo? Bueno, llevaba la bandera, llevaba la bandera. Bueno, entonces, hablando de eso, digo, porque a mí me llamó la atención verlos a ustedes en sentido contrario. Digo, y olvidé decirles una cosa, que hay una canción, es una milonga de Citarrosa, y dice que el camino es para el que viene y para el que va. Dice, qué linda frase, me dice. Digo, bueno, mira, eso forma parte, dice, ¿y qué es eso de una milonga? Digo, mira, es un ritmo así, así, así. Digo, y le está cantando a alguien que se va del pago a la ciudad, dice, no te olvides del pago si te vas para la ciudad. Cuanto más lejos te vayas, más te tienes que acordar. Digo, pero el camino, yo creo que está presente en toda la cultura, porque el camino es eso, es nuestro recorrido vital. Es nuestro recorrido vital, si lo pensás de esa manera. Y en definitiva, desandar el camino es parte de ese proceso de aprendizaje y de aprendizaje. En algún momento me sonó raro que había que desaprender y aprender, también en esto relacionado con las tecnologías y con las nuevas prácticas y demás. Y digo, sí, es cierto, digo, a veces tenés que desaprender. Una vez me sirvieron una pavlova, yo no aprecio mucho los postres, digo, pero una pavlova deconstruida. Y una pavlova deconstruida es un merengue que te salió mal, ¿no? Es decir, tiene el merengue por un lado, el dulce por el otro. Digo, fantástico, yo puedo deconstruir una tortilla, por ejemplo. Es decir, en vez de que te quede como le queda a los españoles, linda. Una de mis frases acuñada en este viaje fue que le comenté a mis amigos que no hay forma de comer mal en España, porque con plata no hay forma de comer mal. Y en uno de los pueblos que fuimos, estuvimos más de media hora esperando que me trajeran lo que yo había pedido, que era un choripán, es decir, algo similar a un choripán. Y me terminaron diciendo que no había habido lugar en la plancha. Y cuando abrías el pan,
lo que era verdaderamente el chorizo que acompañaba el pan era verdaderamente pequeño, ¿no? Entonces después me gastaron todo el resto del viaje diciendo no se puede comer mal y a vos esperaste media hora para que te trajeran ese pedacito de cosas. Pero forma parte con aquellos que tú te reúnas para hacer el camino de la forma que tú lo pases, ¿no? Es decir, y lo pasamos muy bien, Y espero que no los haya aburrido en demasiado. No los haya aburrido en demasiado. Pero estábamos con un cuento. Y esto no puede terminar así. Estábamos con un cuento que era un cuento de nuestro estimado Fontana Rosa, que espero que no los haya asustado para nada las malas palabras, porque estaban preparados. Lo que se dice un ídolo, no habíamos empezado a trabajar. ¿No la tiene? No vino. ¿Quién más no vino? Pásenlo. Empezamos a trabajar lo que se dice, ¿no? Bueno, disculpen la extensión de todo esto. ¿Se acuerdan que habíamos empezado con ese o no? ¿O yo estoy loco del todo? ¿Puedo? El 7 del siglo. ¿Puedo volverme loco? El 7 del siglo. ¿Eh? El 7 del siglo. El 7 del 5, fíjese que pasó un mes. Yo creo que tienen que pedir que le devuelvan la plata. Qué vergüenza, qué vergüenza. Lo que se dice un ídolo es un cuento de Roberto Fontana Rosa. Ya somos iniciados en Roberto Fontana Rosa. Hicimos toda una preparación acerca de las malas palabras. Y en particular yo acabo de volver de España. Por lo tanto, lo que se dice aquí en España se dice a cada rato, ¿no? Vamos al cuento. Vamos al cuento. Lo que se dice un ídolo. Pedrito, no es nuestro Pedro, es Pedrito. Se apioló tarde de cómo venía la mano. Apiolarse. Se dio cuenta, ¿cierto? Se dio cuenta. Se avivó tarde de cómo venía la mano. Porque él podía haber sido un ídolo popular desde mucho tiempo antes. Lo que pasa que el Pedro, vos viste cómo es, un tipo que se pasa de correcto, de buen tipo. Decime vos, 8 años jugando en primera y no lo habían expulsado nunca. Estamos tratando el pecado capital de la ira, ¿no? Es decir, la violencia asociada al fútbol. Acá estamos en un cuento donde la violencia no está fuera de la cancha, está adentro de la cancha. Y una de las cuestiones que le achaca el narrador a Pedrito es que en 8 años jugando en primera no había tenido una expulsión, una sola. Nunca, mi viejo, nunca, ni una expulsión, ni una tarjeta amarilla, aunque sea. Y mirá que liga, porque siempre fue para adelante y lo estrolaban que daba gusto, estrolar, golpear, lo golpeaban que daba gusto. Muy respetado por los rivales, por el referí, por todos, pero le pegaban cada guadañazo que ni te cuento. Guadañazo, la guadaña de la parca, le pasa por las piernas del habilidoso. Y sin embargo nunca reaccionó. Mirá que más de una vez se podía haber levantado y haberle puesto un castañazo al que le había hecho el full, o a la vuelta siguiente encajarle un codazo, pero él nada, una niña, un duque el Pedro. Dos términos que este hombre
muy futbolero, los mete con precisión y alevosía. Una niña, un jugador de fútbol de tan correcto, es una niña, es una princesita, ¿cierto? Una niña. Un duque. ¿Qué es el duque para nosotros? El duque es la pintura en el Museo del Prado. ¿Tá? El tipo con una pose, con la mano apoyada en la espada, la cruz de Santiago en el pecho y mirándote de una altura. Un duque. La clase. Una niña, un duque. Dos palabras que al futbolero le están diciendo claramente cómo era el comportamiento de ese tipo dentro de la cancha. Claro, ¿cómo no lo iban a querer? Los contrarios, los compañeros, todos. Pero ¿qué querés? Pero ¿querés que te diga? No sé si era cariño. Por ahí era respeto más que nada. Respeto, ¿viste? Porque mirá que yo lo conozco al Pedro y te digo que no es un tipo demasiado fácil para acercarse, para hablar, para, ¿cómo te digo? Para que se te franquee. ¿Viste? No es un tipo que va a venir y sin que vos le preguntes nada, te va a contar de algún balurdo que tiene, algún fato afectivo. No es de esos. Fato. Asunto. ¿Ah? Asunto. No aguanto Vélez. Me parece muy bien. Es la hora. Es la hora. No sean malos. No sean malos. Me hicieron hablar de todo el camino. Y yo no venía preparado. ¿Vieron que traje unas pocas fotos? No es un tipo que va a venir y sin que vos le preguntés nada te va a contar de algún balurdo que tiene, de algún fato afectivo. No es de esos. Noten la forma en la que el narrador, ya lo habíamos visto en otro cuento de Fontana Rosa, en varios cuentos, es un interlocutor tuyo, es decir, está hablando contigo, pero está hablando contigo no desde la perspectiva literaria que te está haciendo una descripción, sino que te está contando a ti directamente, en forma muy directa, cuál fue su relación con Pedro y cómo era Pedro. Pero esto es un monólogo. Es un monólogo. El Leandro Scasso monologando, hablando solo para su auditorio. ¿Su auditorio quién es? El lector. Es decir, ¿qué es lo que está buscando Fontana Rosa? Un lector cómplice que se apropie de todas estas cosas que está diciendo y de esta urdimbre, de esta costura que está haciendo en dibujarme al personaje. Y el personaje lo tengo claro. Pedro es un jugador de fútbol correcto, querido por todos, pero no un ídolo. No un ídolo. Es un tipo muy correcto, jamás ha tenido una expulsión, pero no es un ídolo en su equipo, es querido. Perfecto. Es un tipo más bien reconcentrado, que a veces para que te cuente qué le pasa, la puta, le tenés que preguntar 1000 veces, y eso que a mí me conoce mucho. Y hay un grado de intimidad supuesta entre el narrador y el tal Pedro. Incluso yo a veces le decía, no dejes que te peguen, porque me daba bronca como la ligaba y se quedaba musarela, callado. No dejes que te peguen, Pedro, le decía, poneles una quema, meteles una buena plancha, a ver si así te van a entrar tan fuerte. Una quema, un golpe, ¿sí? Una plancha, poner el pie en plancha. Como el de Fernández anoche. Como el Enzo. Y el de la Sierra. Y al que echaron en el partido de Bolivia y Chile. También. Y me decía que no, que es muy jodido pegar siendo delantero. Sí, anda a decirle al Pepe Sacía eso, anda a decirle al cordobés Willington que no se puede pegar siendo delantero. El Pepe Sacía, una gloria de Defensor y de Peñarol, y con pasaje por Nacional también. Un tipo duro. Sí.
un tipo duro. O al negro Pelé, sin ir más lejos, que tiene el récord de tipos quebrados. A no decirle al Pepe Sacía que a los delanteros les es más difícil pegar. El Pepe te metía cada hostiazo que te arranqueaba las aviones. Le bajaba cada plancha a los fullback que te la buglio dire. ¿Ah? Pero al Pedro, ¿qué le iba a pedir eso? Si ni cuando se armaban las roscas grandes se metía. ¿De qué me está hablando? Me está hablando de esas peleas generalizadas que hoy con la televisión están atenuándose, porque la televisión hoy te muestra todo y los celulares te muestran todo, pero eran peleas donde intervenían todos. ¿No? Es decir, que si el juez tenía que tomar una decisión, ¿qué terminaba haciendo? Uno de cada lado, dos de cada lado, pero se habían pegado todos. ¿Ah? A lo sumo algunos se paraban, pero... Si ni cuando se armaban las roscas grandes se metía, cuando se armaban esos bolonquis, quilombo, ¿cierto? Cuando se armaban esos líos de todos contra todos, o esos entreveros con el referí en el medio, que son, ¿sabe qué? Para repartir tupidos en una uva, él se quedaba a un costado con los bracitos en la cintura, ni se acercaba. Y en esos entreveros no hay peligro de que te echen. Ahí te meten esos puntines en los tobillos o te tiran el pelo, te meten los dedos en los ojos o te african un cabezazo y vale todo. ¿No? Delibón tiene razón. Con la televisión hoy es más difícil. Porque después el bar te llama y te dice aquel, el kinesiólogo. Es más, si se fijan, los que más intervienen en esos líos son los que están afuera. Los de adentro se cuidan mucho. Nadie vio nada, que siga la joda. Y no era que Pedro no se metiera de cagón, porque eso sí, de cagón nunca tuvo un carajo. Un tipo que se mete en el área como se mete el Pedro, oíme, a un tipo de esos ni en pedo lo podés catalogar de cagón. Estamos en presencia de Fontana Rosa, señoras y señores. Es decir, cuando me quiere decir que el tipo no era miedoso, me va a decir que era un cagón. Cuando me dice que no se le va a pasar por la cabeza, me va a decir ni en pedo. ¿Cierto? Está claro. Pedro no se calentaba. Tenía eso, no se calentaba. No era un tipo que se podía calentar. Lo fajaban y se quedaba en el molde. Y la hinchada lo quería, sí, pero nada más. Cuando salía de los vestuarios del partido, las palmaditas. Bien, Pedro, buena, Pedrito. Pero ahí nomás. O a veces algún cantito. O no lo puteaban demasiado cuando perdían. El Pedro siempre normal, en 7 puntos, 6 puntos, como diría el flaco. ¿De qué me está hablando? Me está hablando que en una numeración, en una calificación maestra, del 1 al 10, el flaco, probablemente un Menotti o quien fuera, decía, este es un tipo regular, es un tipo de 6, 7. Un día un 8, a veces un 5, pero siempre moviéndose ahí, nunca un 10. ¿Sabes cuál era la cagada del Pedro? Yo lo estuve pensando. Era muy lógico. Mirá vos, era muy lógico. Nunca decía algo fuera de la lógica. Todo era, digamos, criterioso, pensado, lógico. Todo era lógico. Me acuerdo que íbamos a jugar contra Boca en Buenos Aires y le preguntan qué pensaba del partido. Y él contesta que lo más probable era que perdiéramos. Que con un empate estábamos hechos. Por supuesto que lo más probable era que perdiéramos. Si lo más probable cuando salís de visitante es que te hagan el hoyo, y no en cancha de Boca, en cualquiera. Pero viejo, qué sé yo, agrandate, decí, les vamos a romper el culo. Fontana Rosa. Les vamos a hacer tricota. Les vamos a hacer 3 goles. ¿Qué sé yo? No te digo siempre, pero alguna vez anda en ganador. No, el Pedro siempre con la justa. La verdad es que nos van a ganar. Si sacamos un empate, estamos hechos. La lógica es que nos rompan el orto. Disculpen todas estas desatinos, pero lo que me está mostrando es un tipo centrado.
demasiado centrado, demasiado centrado. El hincha no lo va a adorar. ¿Por qué? Porque va a decir, mira, lo más probable es que marchemos a la vez. Claro, desde un punto de vista razonable, todo lo que él declaraba era cierto, no se le podía discutir. Y cuando se perdía, era lo mismo que cuando lo fajaban, siempre estaba de acuerdo con el resultado. Nos ganaron bien, jugando así, nosotros era lógico que nos ganaran, no tendrían que haber hecho más goles. Nunca se enojaba, era como cuando lo fajaban los defensores, se la bancaba siempre. Nunca ibas a leer declaraciones de que les habían afanado el partido, que los habían cagado a patadas, que les habían cobrado un gol en offside, nunca. ¿Te imaginas? Fue premio a la caballerosidad deportiva como 1000 veces. Recuerden la primera frase. Pedrito se apioló tarde de cómo era el negocio de ser un ídolo. Es decir, me está mostrando el narrador que esa caballerosidad deportiva no le permitía ser un ídolo. ¿No? Para ser un ídolo tenías que estar más cerca de la mersa, del tablonero, del hincha. Le tenías que meter algo más, no le podía decir lo más probable es que perdamos. No, vamos a ganar, vamos a meter... No, pero Pedro no tenía esa característica. Lo cierto es que parece que las va a adquirir, porque si se apioló tarde, quiere decir que en algún momento va a adquirir. ¿Cuál va a ser el proceso? Eso es lo verdaderamente sorprendente, ¿no? Y cuando se armó la primera vez ese fato con la mina esa, también, porque tampoco el Pedro era un tipo que le podía buscar una fulería en su vida privada. Fulería, algo fulero, algo oscuro. Padres macanudos, ningún problema con los viejos, y la Isabel, la noviecita de toda la vida, y para de contar. Ni jodas, ni calavereadas, ni un chancletazo por ahí, nada. Y entonces ahora viene el bucle del cuento. ¿Cómo Pedro pasa a ser un ídolo? Fue cuando le inventaron el fato ese con la Mirna Clay, la cabaretera esa. Mira vos, justamente al Pedro venirle a inventar que se encamaba con esa mina. ¿No? Término vulgar y corriente, encamarse significa meterse en la cama. Y meterse en la cama con una señorita tiene un objetivo primordial, que es hacer el sexo. Al Pedro, que la Isabelita lo tenía más marcado que los fulbás contrarios. Y además, ni falta hacía marcarlo, porque para eso era un nabo. Entonces el Pedro, resulta que le inventan un lío con una cabaretera, nos dicen. Pero vos viste que hay periodistas que ya no saben qué carajo inventar y armaron todo el verso de que el Pedro andaba con la Mirna Clay. El quilombo que se armó. ¿Para qué? El Pedro ahí sí fue a la revista, chilló, tiró la bronca y los ñatos de la revista pegaron marcha atrás y desmintieron todo. Que habían sido rumores, que eran todas mulas, en fin. La cosa que el Pedro se quedó tranquilo y fíjate que ahí yo estuve a punto, pero a punto de decirle algo, pero me callé la boca. Dije, callate negro, que por ahí la embarrás. Y me callé bien la boca. Yo los conozco mucho a los viejos, a la Isabelita, ¿sabes? Y preferí quedarme en el monte. Este personaje, narrador tan cercano a Pedro, dijo, molde. Y Pedro, con una historia inventada, que vamos a continuar develando el próximo miércoles en nuestro camino compartido. En nuestro camino compartido. Muchas gracias. Muchas gracias por su paciencia. Por algo te extrañamos. Yo les extrañé también. Pero menos. Claro. Viniste con una marca, ¿no se dieron cuenta?
Esta vez me di con la puerta de la camioneta. Ah, mira. Ni siquiera sabía